Los venezolanos pasamos de ser conocidos por Carolina Herrera, por Dudamel, por las muchachas más bonitas y las más grandes bellezas universales y mundiales, por el petróleo, un país petrolero y una PDVSA que se convirtió en una de las empresas petroleras más importantes del mundo por el sistema, ¿no? Por Dudamel, a pasar a ser parte del Tren de Aragua, donde hay quien dice que todos pertenecemos prácticamente al Tren de Aragua. No se va a permitir a los venezolanos entrar, por ejemplo, a los Estados Unidos y vivir como se está viviendo en Venezuela, donde ellos han demostrado, los de la narcotiranía venezolana, que claro, que no solamente con el capitalismo se consigue, se logran nuevos millonarios, eso por el trabajo, sino también con ellos se logran nuevos millonarios que son ellos mismos, pero acaban con la clase media, empobrece más el país, no hay electricidad y demás. Bueno, todo eso ahora está compilado con el Tren de Aragua. ¿Qué es eso del Tren de Aragua y cómo ha logrado tanta fuerza? No solamente en los Estados Unidos, sino también en varios países de América Latina. ¿Quién está detrás del Tren de Aragua? No puede ser que tengan tanto poder y no tengan detrás un grupo bien poderoso. Vamos a ver qué nos dice Miguel Enrique Otero, que tiene información dentro y fuera de Venezuela, que tiene información porque además los periodistas del Nacional han investigado y además acaba de, su más reciente artículo tiene que ver con el Tren de Aragua. Bienvenido, Miguel Enrique, te escuchamos. Gracias, Napoleón. Bueno, es un tema muy importante en estos momentos porque el presidente Trump lo convirtió en una cosa absolutamente emblemática. Dentro de su plan de gobierno de Trump en relación a la inmigración ilegal y toda esa circunstancia, él pues ubicó a esta especie de masa amponil venezolana que es el Tren de Aragua. Yo lo llamo masa amponil porque yo dificulto mucho que eso sea una estructura corporativa. Cuando hablan del Tren de Aragua, muchos piensan que es una estructura corporativa, que tiene una junta directiva, un local, una, un mecanismo de comunicación interna, toma decisiones como si fuera una corporación. Eso no es posible, no es viable. Pero lo que sí es cierto es que Venezuela era un país tomado por el AMPA. Cuando, antes de que empezara esta emigración de venezolanos gigantesca, como un país tomado por el AMPA, cuando empezó a salir, bueno, que eso además lo produjo, no es que antes no era, era un país donde no había delincuencia, había, pero Chávez convirtió a Venezuela en un país verdaderamente tomado por el AMPA, porque más bien estimuló que, que el AMPA creciera y que hiciera los desmanes que hizo, y además habían alianzas entre bandas amponiles y sectores del chavismo, todo ese tipo de cosas. Claro, no nos olvidemos de Iris Valera y sus declaraciones defendiendo a los ampones y diciendo que los estaban entrenando para la revolución y Exacto, fotografiándose en la cama con pranes muy conocidos. exactamente. Bueno, cuando empezó digamos, el desastre económico, cuando el modelo empezó a hacer agua por todas partes, se bajó el precio del petróleo y además esto destruyeron hasta la industria petrolera. Entonces, claro, el AMPA empezó a migrar también, migraban los venezolanos y emigraba el AMPA. Y empezó a llegar esa masa amponila a los países donde iban los venezolanos. Estamos hablando de 8 millones de venezolanos, un tercio de la población prácticamente que se fue. Bueno, ahí también operó algo que hicieron los cubanos, que es aprovechar la migración para incorporar elementos gamponiles de manera orquestada. Empezaron a vaciar partes de las cárceles y mandarlos para afuera, y después se dieron cuenta que era un instrumento también para hacer oposición dentro de los países o para destruir la sociedad, contribuir a la destrucción de una sociedad. Entonces también los estimulaban a que se fueran a los Estados Unidos, que se fueran a distintos países y se organizaran en esos países. Más Y o eso menos lo que hizo, exactamente lo que hizo Castro en la época de los Marielitos, que exacto, eso es sacó que permitió que gente honrada cubana saliera del país por primera vez
por la multitud que quería irse, y sacó de las cárceles a delincuentes y los mezcló con la gente honrada para que se fueran a los Estados Unidos, porque era una forma de debilitar al enemigo que era los Estados Unidos y el capitalismo, ¿no? Esa es la historia. Y es una historia que realmente ha tenido unas consecuencias muy complicadas en todos esos países, porque no era solamente los Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Argentina. Es una, es una masa de delincuentes venezolanos que han ido a parar a todos esos países. Y en el caso del régimen de Maduro, pues ellos estimularon eso, quizás algunos los organizaron o les dieron dinero, los ayudaron a llegar a los sitios. Eh, ahí hay un trabajo que salió hoy en el Nuevo Herald, donde habla de una, como si fuera una gran estructura amponil orquestada para hacer todo esto. Bueno, puede ser, yo realmente no lo dudo mucho que eso sea una cosa tan organizada así, pero lo que sí es cierto es que fue estimulada por el gobierno. Entonces, claro, dentro, ¿Por qué dentro lo de esta, dudas? Perdona que te vuelva a interrumpir. ¿Por qué lo dudas si esta gente ha logrado que no las autoridades norteamericanas no pudieran con ellos en los distintos años que pasaron anteriormente? En un país donde ha estado la mafia siciliana, la mafia italiana, en un país donde está en este momento la mafia china, también la italiana que todavía sigue, en un país que ha tenido algunos de los más importantes y conocidos criminales del mundo. Y muchos de ellos, las autoridades norteamericanas han podido meterlos en cintura y encarcelarlos. no, yo lo que dudo es la parte organizativa, como si fuera un ejército. ¿Entiendes? Son delincuentes que salen de las cárceles y los mandan para allá, pero que eso tenga una estructura jerárquica, como si fuera una corporación, esa parte yo la dudo, que es un poco lo que quizás hoy describe un poco el nuevo Herald. Entonces, sí hubo ese flujo delincuencial, sí hubo el apoyo financiero y de otra índole. Inclusive el nuevo Herald habla de que estos delincuentes les dieron entrenamiento durante meses, entrenamiento militar para que se fueran después del entrenamiento, como si fuera un ejército de ocupación que están mandando a otro país. Bueno, a lo mejor entrenaron algunos, pero realmente que eso sea una operación tan estructurada así, es difícil de pensar que eso fuera así. Pero Y fíjate lo entonces, que pasó en Chile con el asesinato del militar de la oposición. claro, pero eso es un caso uno, y además para ese caso tuvo involucrado hasta el director del DGCIN, o sea, es una operación puntual con el director del DGCIN, pero que esto sea un ejército, una cosa así tan organizada, bueno, a lo mejor algo de eso hay, pero que eso sea tan así, yo lo dudo. Y la respuesta de Trump, que es toda esta cosa de enviar según ellos dicen, que tienen la documentación exacta de las, de la- del carácter, digamos, de la vinculación de toda esta gente con el Tren de Aragua, que los llevan a El Salvador y los han llevado de esa manera como los llevaron. Bueno, ahora aparecen una gente que aparentemente no tiene nada que ver. O sea, de esos 260 a lo mejor 180 pueden ser, pero por ahí se llevaron unos que no tienen. Para empezar, no hay debido proceso, ni están las acusaciones formales, sino es son gente que la han escogido para llevarlas a El Salvador. Yo no digo que los que están ahí sean todos inocentes, digo que puede haber un grupo inocente, pero claro, eso echa a perder un plan tan grande como es el plan que está haciendo Trump con el Tren de Aragua. Pero lo que sí es cierto es que queda en evidencia con todo lo que ha pasado, que el régimen de Maduro organizó todas estas bandas, los ayudó a irse, hizo el modelo parecido al modelo
cubano con respecto a la delincuencia y que, bueno, ahí estamos viendo las consecuencias. Y que los Estados Unidos, que, bueno, funciona como un elefante que a veces es demasiado pesado y demasiado grande para hacer las cosas exactas, pues ha hecho esto donde ha generado también una oposición en muchos sitios porque hay gente ahí que a lo mejor no tiene nada que ver con ningún Tren de Aragua ni con nada. Pero es que el problema es ese, el problema es que cuando salen ciertas fuerzas, que en principio es el ejército, por ejemplo, y lo digo porque un amigo común eh, que visitó a Pinochet, Pinochet le dijo, mira, lo último que se debe hacer es sacar las fuerzas militares a la calle, porque tú no puedes medir el miedo del soldadito, como diciendo, claro, hay muchísimos más muertos, ¿ok? De los que se esperan y muchos inocentes caen porque en ese tipo de fuerzas se cometen errores y es posiblemente lo que sucedió con esta cantidad de gente. 200 fueron los primeros, pero a mí lo que me sorprende es que son como demasiados. Tan mal estaba la seguridad en Venezuela que tiene tantos ampones y tantos ampones sin ningún tipo de respeto a la vida del ser humano, que no se conforman con robar, sino que lo asesinan de una forma impresionante. ¿De Bueno, dónde fíjate, salieron? ¿Dónde se formaron? Venezuela era un país tomado por el AMPA. Ahora los venezolanos que van a Venezuela te dicen, no, ha mejorado mucho la inseguridad. Dicen, no, ahora tú puedes caminar en Caracas tranquilo, porque antes no podía. Antes no podías hacer nada, antes estabas tomado por el AMPA. Ahora puedes caminar. ¿Por qué? No es porque esta gente es muy eficiente combatiendo la delincuencia. Para empezar, ellos son los primeros delincuentes, sino porque los delincuentes se fueron. Se fue una gran parte de los delincuentes y se fueron unos por su propia cuenta y hubo una parte que se fue estimulada por el régimen, evidentemente. Entonces, esta cosa del Tren de Aragua no es sino una masa de delincuentes venezolanos, de aquellos que tenían tomado el país, que se fueron para otros países. Y también dentro de eso hay organizaciones, pero no es que todo está organizado como si fuera un gran ejército. Pero de todas formas, fíjate lo que está pasando. Ahora todavía no se ha llevado a cabo, pero la idea es que ningún venezolano pueda entrar a los Estados Unidos. Es decir, nos están tratando como si la mayoría fuéramos una cuerda de delincuentes. Como, bueno, la mayoría no, como si todos fuéramos delincuentes. Bueno, claro, esas son esas decisiones que empiezan a tomar que son, todas las decisiones de Trump son un poco así, es como un elefante caminando en una licorería. O sea, las decisiones que empiezan a tomar son decisiones absolutamente exageradas. Pero que la Exageradas. mayoría de la gente, según las encuestas, aprueban. La mayoría de la gente está, según las últimas encuestas, no está de acuerdo, no le gusta la parte económica porque evidentemente sigue subiendo los productos, pero apoya abiertamente lo que se haciendo en el caso de los inmigrantes. Es decir, está siendo apoyado esa forma de trabajar contra la inmigración. Bueno, eso es un problema global, eso no es un problema de los Estados Unidos. En Europa es lo mismo. O sea, hay unos flujos de migrantes que las poblaciones empiezan a rechazar. Y si de cada 100 venezolanos que van para los Estados Unidos, uno es un delincuente, pero hay 1 millón de venezolanos, saca la cuenta. Entonces, son 10.000 delincuentes que se fueron para los Estados Unidos. Eso es un gentío. Y eso pasa en Europa. El tema de las migraciones hoy en día, que son migraciones donde mucha gente que buscando trabajo honestamente y que además gente capacitada está mezclada con este otro tipo de gente, bueno, pagan todo el mundo por pecador. Bueno, y están acabando con la reputación de Venezuela y de los venezolanos, porque inclusive así como antes había unas series donde los mexicanos eran los narcotraficantes y luego fueron los colombianos, ahora están saliendo series donde los venezolanos tenemos una dictadura y trabajamos para esa dictadura. Sí, es un problema. Eso va a generar xenofobia contra los venezolanos, que no lo había, y va a generar van a empezar a mirar mal a los venezolanos en las aduanas y con desconfianza. Eso le pasó a los colombianos.
Eso le pasa, eso es una consecuencia de lo que está pasando. Y la pagan los justos por pecadores, los venezolanos. Es terrible, lo que está pasando es verdaderamente angustiante, porque eh, van a empezar a ver a los venezolanos como ampones todos. Eso es muy grave. En un Y, país donde todo el mundo está armado, pues es más grave todavía. no, claro, ahora no, o sea, no sé cómo podemos combatir eso. Bueno, este, la verdad es que la migración venezolana en Europa, porque es donde yo estoy, es una migración muy bien vista, porque los venezolanos son gente muy educada y son gente que tiene un nivel educativo muy alto, pero si de repente empiezan a llegar el tren de Aragua a Europa y llegan 500 de 3 millones que están aquí, y esos 500 le echan a perder la reputación a los 3 millones. Bueno, Gustavo Tarre acaba de sacar una información según la cual de todos los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, el grupo de inmigrantes que tiene mayor nivel educativo, que son ya profesionales, es Venezuela, En más que Venezuela. ningún otro país de América Latina. Eso es lógico porque hay países donde la educación es muy buena, pero, no, pero esa clase media educada no ha tenido que irse del país. En cambio, en el caso de Venezuela sí. Y hemos pasado de que un alcalde, no me preguntas el nombre, no lo recuerdo, de Miami, cuando le preguntaron hace varios años sobre la inmigración venezolana, qué trajo de bueno la inmigración venezolana, dijo cultura y dinero. Esa es la imagen que había. Una inmigración con un nivel cultural alto y con dinero como para hacer empresas o para abrir empresas. Ahora es todo lo contrario. Bueno, en la medida que este tema mediático se concentre y que Maduro envió a toda esta gente del tren de Aragua y llegó Trump y los devolvió para su país o los metió en una cárcel, en esa medida los que quedamos nos salvamos, porque hubo una operación limpieza, vamos a ponerlo en esos términos, porque la gente sabe muy bien que, no, que hay una inmigración venezolana que tiene una calidad que a lo mejor no la tienen otras migraciones. Bueno, y en cuanto a la situación de Venezuela, ¿cómo la ves? Bueno, hay mucha desilusión un poco porque no ha habido el cambio que la gente esperaba. Y este es un proceso complicado. Tenemos demasiados años en esto, altibajo, a veces hay gran entusiasmo que las cosas van a cambiar, a veces ese entusiasmo se pierde, pero seguiremos en la lucha. Los venezolanos siguen la lucha. O sea, el venezolano dice, bueno, ahora llega un momento donde hay que seguir la vida y un poco apartarse del problema, pero en el fondo el venezolano en cualquier momento se revela masivamente. Es un problema de tiempo y de la oportunidad. Eso no quiere decir que el venezolano se entrega, el venezolano se entrega. Y no solo no se entrega, sino que el venezolano tiene, cualquier reunión de venezolanos que están desilusionados o siempre terminan diciendo, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Yo creo que eso se retoma. Y de todas maneras están los 7 millones de votos que sacó el mundo que están ahí. Eso no se ha perdido, ¿no? Las encuestas lo dicen. O sea, el venezolano sigue pensando en el cambio. Quizás en este momento no ven una forma adecuada para luchar, pero eso se retoma en cualquier momento. Mucha gente tiene esperanzas en que, que sea de afuera de donde viene la forma de acabar con la narcotiranía. Pero piensan o muchos de ellos piensan que no hay suficiente presión sobre la narcotiranía. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, sí, ahí quizás un poco los altibajos de la oposición hacen que la presión desde afuera sea variable también. Pero tú ves, por ejemplo, el gobierno de Trump, que con la cuestión de Chevron, le quita las licencias, tiene el discurso, es un discurso totalmente, digamos, muy contundente contra el régimen.
está Marcos Rubio, está Landau, está Mauricio Clever, o sea, que están en cargos importantes, gente que tiene una trayectoria de lucha contra las dictaduras latinoamericanas muy fuerte. Entonces, pues ahí, o sea, hay digamos, movimientos de izquierda, movimientos que todavía tratan de apoyar a Maduro, pero la verdad es que no tienen mucho convencimiento de la gente. O sea, el mundo entero considera a Maduro un dictador que hay que salir de él. Eso es el consenso generalizado mayoritariamente en el mundo. Hay gente que piensa que Venezuela sí es importante para los Estados Unidos por su posición estratégica, por su riqueza tanto de minerales como petroleros, y otros que piensan que no, que para ellos es más importante lo que está sucediendo y más grave, cosa que es verdad en Ucrania, por ejemplo. Pero unos y otros piensan que a lo mejor puede ser Venezuela una carta de Trump junto frente a Putin para en estos acuerdos que hay para acabar con la guerra rusa contra Ucrania. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Hasta qué punto Venezuela realmente es importante para los Estados Unidos en este momento? Bueno, todo lo que es América Latina es importante para los Estados Unidos. Pero no le dan importancia, es importante, pero no lo demuestran. Bueno, lo demuestran, sí, claro que lo demuestran. El Departamento de Estado, los altos cargos del Departamento de Estado son individuos cuya vida estaba en contra de la dictadura latinoamericana, en contra del Ah, pero comunismo. gracias al gobierno de Trump, esta es la primera vez. Bueno, pero están ahí. Sí, sí. Claro, el problema más grave, obviamente lo de Ucrania es un problema más grave, casi la Tercera Guerra Mundial, tiene que ser más grave. Y el problema de los Estados Unidos con China también es un problema grave. Y lo de Gaza, lo de todo el terrorismo, digamos, el terrorismo de Hezbollah y todo eso también es un problema mucho más, digamos, más caliente que América Latina. Pero América Latina es la parte es el área de influencia de los Estados Unidos. Yo dudo mucho que para Rusia sea tan importante Venezuela, está muy lejos y Rusia tiene que preocuparse de sus problemas cercanos y de su guerra con Ucrania para estar preocupándose, para decir, bueno, yo me quedo con Venezuela. Eso, yo nunca he visto eso como algo verdaderamente importante para los rusos. De hecho, Rusia está sobredimensionada. El PIB de Rusia es más pequeño que el PIB del estado de Florida, para poner un ejemplo. O sea, una economía realmente que no es la economía que puede significar una gran potencia. Gran potencia es China y los Estados Unidos, pero Rusia es relativa. Rusia quieren recuperar terreno que perdieron en otra oportunidad. Ahora, lo que sí creo es que eh, el esfuerzo que puede hacer, o sea, lo que puede hacer el gobierno de Trump dentro de sus altibajos y sus cosas erráticas que tiene, pues yo creo que sí es una prioridad recuperar un poco la influencia en América Latina. Yo sí creo que para Trump es importante que salga Maduro y que salga el régimen cubano y todo ese tipo de cosas. Yo sí lo creo. Más que para otros gobiernos norteamericanos, que en este momento es mucho más importante que en el pasado. Así, por supuesto. Si vamos a lo de Biden era ver cómo hacían un diálogo y cómo la apertura con Cuba, y eso fue Obama, pero es lo mismo, ese tipo de cosas, ¿no? Yo sí creo que Trump tiene una posición mucho más categórica que Biden en relación a Venezuela. Hay quien asegura que eso de quitarle la licencia para explotar petróleo en Venezuela a Chevron, al único que va a perjudicar va a ser al propio pueblo venezolano que vive en Venezuela, y no al régimen, que es preferible las sanciones que también se le están dando a diferentes dirigentes de la narcotiranía. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, Chevron estaba sacando petróleo todos estos años y entraba ese flujo de dinero y qué se hizo con el sistema educativo y el sistema, el salario mínimo, el sistema el sanitario. ¿Qué beneficios tuvo eso para el pueblo venezolano? Muy poco. O sea, yo no veo que ese dinero vaya al pueblo venezolano. El pueblo salió del país, se fue.
No, eso no llega a ninguna parte. O sea, Venezuela sigue siendo un país donde el 90% de la población vive en condiciones de pobreza. O sea, la realidad económica de las sanciones afecta al régimen, al régimen ellos, porque ¿en qué invierten ese dinero? En sus aparatos represivos, en toda su vida dispensiosa, pero eso no le llega al salario mínimo de la gente, ni le llega al sistema de salud, ni educativo, ni a la infraestructura, ni el tema del agua, ni el tema de la electricidad, nada, ellos no invierten en eso. Ahora, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más puede hacer la política internacional? Las grandes democracias que todas apoyan a la lucha por la libertad en Venezuela. ¿Qué puede hacer más Estados Unidos que también apoya la lucha por la libertad de Venezuela? ¿Qué más puede hacer de lo que están haciendo? Como para que caiga ese régimen. ¿Qué piensas tú? Bueno, tienen que seguir soportando ayudando a la oposición, dándole fuerza a este liderazgo de María Corina y el mundo, y tienen que seguir en eso, y condenando al régimen, y cercándolo, dándole, haciendo sanciones a los líderes del régimen y a todo su entorno, a una gente que, imagínate, país que ha recibido más de $1 trillón. ¿Y dónde está eso? O sea, es una parte importante, se lo llevó esta gente. Hay, por último, otra cosa que yo veo que escribe mucha gente es lo de la juramentación de Edmundo González. ¿Cuáles son los pros y los contras de que se juramente o no se juramente Edmundo González? Que siga siendo el presidente electo, pero no el presidente de Venezuela oficialmente. Bueno, yo la verdad no tengo una opinión muy formada sobre esta cuestión de la juramentación. Yo sí creo que el mundo podría, ya que ganó esa elección de esa manera, podría eh, escoger gente para algunas áreas y empezar a trabajar, como hizo María Corina el Congreso de Energía en Houston, pero que sea parte una especie de presidencia en el exilio, o sea, más como está ahora, creo que no hace mucha diferencia. Él puede hacer eso sin necesidad de que le esté juramentado y crear una, un gobierno en el exilio, porque las experiencias con los gobiernos en el exilio, no, la verdad es que no han sido muy buenas. Y de todas formas ellos tienen un plan de gobierno que inclusive se publicó y se dijo durante un tiempo, y sobre todo del grupo de María Corina, que debe ser el mismo grupo de Mundo González. Sí, claro. Sí, bueno, ellos pueden seguir actuando como están y bueno, hacer eso, hacer un gobierno en el exilio. Eso no ha tenido buenos resultados con otras oposiciones formales que en el pasado en otros países. Hablan de que, bueno, y si se juramenta, pueden entonces juramentar a María Corina como vicepresidenta y además tener un ministro de la defensa. Eso en la práctica, de verdad, verdad, no pudiendo estar en Venezuela, no teniendo el apoyo de la Fuerza Armada, de los generales de allá en Venezuela, eso en la práctica sirve para algo. No, eso yo no creo. Yo creo que eso no hace mucha diferencia. Porque Era por es eso. ministro de Educación y no tiene ninguna escuela. O Ujú. sea, Un ¿entiendes? ministro de la defensa que no tiene militares. En un tanque. Entonces no, o sea, no creo que eso haga mucha diferencia. Ahora, ¿tienes esperanza por último de que más pronto que tarde la situación en Venezuela cambie y se podrá iniciar una lucha real con un gobierno democrático de transición o directamente ya con el Mundo González? Bueno, absolutamente, yo creo que sí. Pero Venezuela tiene, ¿Pero por qué lo crees? ¿En qué te basas para creer que sí? bueno, primero el resultado electoral, porque eso no fue 70-30, eso fue mucho peor para Maduro. Ese 70-30, si tú le incluyes la diáspora, que son 5 millones de votantes, ya no es 70-30, nosotros la mayoría absoluta votaba por el mundo. Y si eso le incluye todas las trampas que hicieron,
que cambiaban votos de distintas maneras, convencían a la gente de que que el voto electrónico lo sabían por quién iba a votar, entonces la gente se asustaba y votaba por Maduro, o la gente que mudaron miles de personas que ellos suponían que eran opositores, los mudaban a unos centros donde no pueden ir a votar. Bueno, esa elección no fue 70-30, esa elección realmente es una elección 90-10 o 95-5. Es un país totalmente en contra de un régimen, totalmente. Eso es un problema de tiempo, Entonces, es un problema de tiempo. Ahora, ¿cuál es en qué día y cómo va a ser exactamente la caída del régimen? No, eso no sé, nadie lo sabe. Pero sí es una situación de un país que está en contra de un régimen de una manera total. Ese ahora, es, la Constitución venezolana no previó, ok, que pudiera llegar al poder semejantes elementos que arruinaron el país, el prestigio del país, las riquezas del país, acabaron con la clase media, empobrecieron más a la gente más humilde, ¿ok? Y además entregaron las riquezas del país a los cubanos, a los iraníes, a los rusos, a los chinos, a quien fuera. O sea, la mayor sanción que hay en la Constitución venezolana es de 30 años. Habrá que cambiarla para, en un juicio a estos elementos, darle una sanción mayor, o la cadena perpetua o la pena de muerte. bueno, hay que ver cómo va a ser el modelo de salida, que eso es una cosa importante. ¿Qué va a pasar si el día de que haya un cambio y cómo van a reaccionar los venezolanos ante esta gente en el momento en que no tengan poder? Hay que ver. Seguramente va a haber una cosa muy fuerte contra ellos, pero pensar en cambiar la legislación antes de que eso suceda, ¿no? Yo creo que eh, esa gente va a recibir su castigo muy fuerte en el momento en que entreguen el poder o pierdan el poder, no lo van a entregar, que pierdan el poder. Y eso será en un momento determinado que va a existir ese momento porque eso es un país completamente en contra de un régimen y además que no tiene cómo defenderse porque además lo arruinó, lo destruyó. Ahora, tú creaste la idea de que las noticias hacen la historia. ¿Ok? ¿Cómo crees que va a quedar María Corina Machado en la historia de Venezuela? ¿Qué logros ya ha conseguido María Corina, ¿no? para quedar definitivamente en la historia de Venezuela? ¿Ha habido en Venezuela una mujer como ella, una líder como ella? Bueno, ella logró un liderazgo que no lo ha logrado nadie. Estamos hablando de una elección contra un régimen como ese, donde el resultado, digamos, verdadero es 90-10. Lo logró ella la que hizo el trabajo. Eso ya es un logro gigantesco, histórico. Ahora, ¿cómo va a quedar la historia? La historia no ha terminado. ¿Qué va, qué va a pasar con María Corina en 6 meses, un año, 2 años? Hay que ver cómo sigue el desarrollo de esto que estamos viviendo. Entonces, eso no lo podemos prever. Gracias, Miguel Enrique. He tratado de hacerte las preguntas que yo leo que nos escribe la gente, sobre todo la gente más crítica de todo lo que está sucediendo. Y creo que estamos listos con eso. ¿Ok? Bueno, Gracias entonces, sí. gracias, Napoleón. Y un abrazo para María Antonieta. Ok, chévere. Chao. Hasta luego.